Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo andan? Buenas noches, Tino, ¿cómo le va? Muy bien, Ricardo, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Bien, perfecto, perfecto. Qué bueno, nos alegramos. Bueno, después de un par de semanitas de no haber tenido el encuentro, les recuerdo bueno, este encuentro doctrinario es gracias a las bases peronistas del compañero Ricardo Boglino, que nos tiene siempre el agrado y la predisposición de acercarnos a la palabra de Perón, ¿no? Que es tan importante para nosotros. Y esto surgió también desde la agrupación del Bolsón 17 de octubre, donde estamos en un marco que dimos en llamar Volver a Perón, que para nosotros es lo que hay que hacer para lograr en estos tiempos de crisis y de confusión tener un proyecto nacional y una certeza ideológica, ¿no? Les recuerdo que estamos saliendo en vivo por Facebook Live, en el grupo de las bases peronistas del compañero Ricardo, y después todos estos encuentros son subidos a YouTube y a eBooks, que es una plataforma de podcast para escucharlos como si fuera radio. Bueno, compañero, acá estamos en el tercer encuentro, Ricardo, y cómo viene planificado el tema. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escucha bien? Perfectamente. Bueno, perfecto. Primeramente quiero hacer mención a un tema que escribió Perón, unas líneas acá, de un libro que es La Hora de los Pueblos. Muchos compañeros deben conocerlo. Sé que algunos de los que están participando ya lo están leyendo. Eh, este libro es un libro que tiene 300 y pocas páginas, 330, 340 páginas, y en la parte final, a partir de la página 313, como es de costumbre del general, él hace una síntesis y las conclusiones, que la costumbre del general hacer una síntesis y conclusiones. Yo me gustaría leer, antes de comenzar con Doctrina para Todos, este tema que Perón plantea en 1968, o sea, algún tiempo atrás. Y algunas de las cosas que él plantea aquí son cosas que uno ya vio en el curso básico de formación. Primero, por la actualidad del tema. Es sumamente actual, a pesar de ser un tema de la época del siglo pasado, del milenio pasado y del año 68. Y otro tema es porque abarca justamente también unos puntos que ya hemos visto, como para refrescar la memoria doctrinaria de los compañeros. Así que voy a leer ese texto primeramente, y hacer algunas referencias, y después comenzamos con Doctrina para Todos. Otra cosa, quería hacer un comentario antes de comenzar. Hay una palabra acá en Brasil, en portugués, que se dice que no tiene traducción literal para el español, pero podemos acercarnos explicando esa palabra, que se llama saudades. Saudades significa sentir falta de una persona o de personas con las que uno se relaciona. Y ese es mi sentimiento hacia los compañeros. Muchos no los conozco, otros hablo permanentemente, casi a diario, por WhatsApp, intercambiamos ideas, etcétera, pero estos encuentros se hicieron como una especie de fogón criollo, como dice un compañero, un fogón criollo que digamos, en el cual estamos todos alrededor, ¿no? Y calentándonos no solamente con el calor de la brasa, sino también con el calor de la doctrina, que es lo fundamental, ¿no? Es mutuo, Bueno, compañero. La verdad que se hicieron largas estas 2 semanas, así que excelente, buenísimo. pues sí, sentía falta de nuestras reuniones. Y mire que yo tengo reuniones con otros grupos y otra gente que doy charlas, etcétera, más no es esta relación tan así cercana, a pesar de la distancia, y a usted lo conozco hace muchos años. Pero a otros compañeros no los conozco y fuimos creando una especie de amistad también con otros compañeros, además de ser compañeros y camaradas, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Yo voy a arrancar, esta síntesis tiene 30 puntos, solamente que voy a
comentar a partir del 25, son 5 puntos, porque si no me quedaría mucho tiempo leyendo. Y aclaro, estos 30 puntos van a ser publicados muy en breve, uno por uno, 2 veces por semana, en mi perfil en Facebook. Y va a ser compartido. Así que cada uno de los puntos va a estar encadenado, relacionado uno con el otro. Vamos a arrancar el punto 24 y vamos a continuar hasta el punto 30. Dice aquí así: apreciamos que la experiencia de estos 12 años de irregularidad gubernamental ha sido grande y valiosa para todo el pueblo argentino. Percibimos claramente que la opinión pública comienza a ser cada día más favorable a la evolución aconsejada por esta experiencia. Sabemos que el justicialismo es cada día más compartido por la ciudadanía. Tal vez no porque nosotros hayamos sido demasiado buenos, sino porque nuestros sucesores han sido tan malos que, en último análisis, hemos venido a resultar óptimos. Consideramos que es imprescindible poner remedio a la intolerable situación reinante y que, para ello, debemos conjuntar de una buena fe de todos los argentinos para conformar un gran movimiento nacional con que enfrentar a la dictadura militar la dictadura militar en la forma que sea preciso, a fin de devolver cuanto antes al pueblo argentino la soberanía de que ha sido despojado. Partimos al punto 26, que está encadenado con el 25 y sucesivamente, ¿no? Pero para lograr tan altos objetivos es preciso que la masa esté encuadrada por dirigentes capaces y que la conducción sea la garantía del éxito que buscamos y que no ha de alcanzarse con conductores que hayan perdido sus condiciones, porque nada podrá conseguirse con la utilización de cerebros marchitos ni corazones intimidados. Ello obliga a realizar cuanto antes una renovación de valores que solo puede llegar por un trasvasamiento generacional que ponga a la juventud en situación de decidir, a lo que tiene un inalienable derecho que ya ha de ser que ya ha de ser ella la que ha de gozar y sufrir las consecuencias de quehacer actual. Este libro, voy a aclarar, este libro tiene un pequeño problema. Está impreso en papel blanco y con una tinta gris. Entonces la lectura se hace medio dificultosa. Hasta en pleno día tengo que usar una lámpara bien fuerte porque no acontece con con todos los otros libros de esta colección. Pero este aquí parece que lo hicieron como una tinta gris y se pone difícil la lectura. Bueno, voy a retomar aquí el punto 27 nuevamente. Dice: ello obliga a realizar cuanto antes una renovación de valores que solo puede llegar por un trasvasamiento generacional que ponga a la juventud en situación de decidir, a lo que tiene un inalienable derecho, ya que ha de ser ella la que ha de gozar o sufrir consecuencias de quehacer actual. En el concepto político, la juventud no es cuestión de edades, sino de mentalidades. Los espíritus juveniles han de pensar también que en política no se regala nada. El derecho a encuadrar como a conducir se gana en la tarea de todos los días. Cada uno lleva el bastón de mariscal en la mochila. Ahora es cuestión de que sepa hacer uso apropiado de él en todas las ocasiones. El actual conflicto planteado entre la fuerza y la opinión, provocado por la usurpación del poder, solo puede solucionarse si se desarrolla una acción capaz de desmontar la fuerza para luego imponer la opinión. Es una operación en 2 tiempos. El primero, de oposición activa y combativa, y el segundo, reconstrucción nacional. Si en esta tarea nos empeñamos todos
con decisión y energía, la dictadura no podrá durar y entonces habrá llegado el momento propicio para que todos, con la mayor grandeza y desprendimiento, iniciemos solidariamente la tarea de reconstruir el país en los aspectos en que la destrucción sistemática haya actuado en los años de depredación. La misma dictadura a la que no creo malintencionada, sino equivocada e incapaz, dominada por círculos de presión, puede registrar su actual contumacia y caerá por la disociación de sus propios componentes. Para ese caso, también es preciso estar preparado a fin de que no se produzcan los anteriores enfrentamientos suicidas que no pueden conducir sino al dominio espurio de la fuerza y de las tendencias que actualmente dominan. ¿Se acuerda que en esos años, bueno, usted lo habrá leído, obviamente, yo tampoco me acuerdo, tenía 2, 3 años en una época, ¿no? Estaba el tema de Bandor, sí. Había mucha gente, ¿entiende? Había mucha gente. Por eso, exacto, Perón habla de las tendencias, ya en el 68 habla de las tendencias. Habla que hay que estar preparado, que la juventud tiene que asumir, pero preparada, no hay vuelta que darle. Finalmente, es preciso pensar que el éxito no es obra de la casualidad o la suerte, como muchos piensan. El éxito se concibe, se planea, se prepara, se realiza y se explota. Es, en síntesis, una obra de arte de conducir que obedece a una teoría y a una técnica, pero que, más que nada, depende del óleo sagrado de Samuel que el conductor haya recibido al nacer. Eso quería compartir con los compañeros, porque creo que tiene una convocatoria actual. Porque hoy la única diferencia de que estos señores que estaban en el poder en esa época, creo que era la época de Onganía, si mal no me recuerdo, estaban por fuerza, ¿no? Ahora algunos andan por el voto, pero más o menos hacen lo que quieren también, así que creo que el tema pasa por ahí, por tener una formación, por se preocupar en estudiar y tener el conocimiento para ser útil dentro de una organización. De lo contrario, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Compañero, ahí el compañero Diga. Darío Rojas quiere leer hacer una pequeña lectura para sumar al tema. Adelante, Darío. Sí, pero... Estás silenciado, Darío. Ahí le aviso por el chat, a ver. No, se ve que tiene un problemita de conexión o algo porque quería hacer una lectura de Juventud, pero no se puede desmutear, digamos. Ajá. Bueno, continuemos. Un problema tal vez. Sí, debe bueno, ser continuemos. En el momento que debe ser un problema de que él conexión. pueda entrar, sí. En el momento que él pueda entrar, hace ahí la hace la lectura. Ajá, hace el aporte. Habíamos quedado en el último encuentro, habíamos leído y estudiado Práctica de Libertad. Fueron los 3 primeros encuentros, en realidad 2 fueron, y el 3 encuentros, ¿no? Este es el tercero. Vimos el justicialismo y la libertad justicialista, esto lo vimos en el primer encuentro. En el segundo, Práctica de Libertad. Y hoy vamos a ver el problema del hombre. Aquí Perón, aquí la doctrina se ve las 3 visiones del liberalismo, del marxismo y la visión justicialista. O sea, Perón lo plantea como no para criticar a los otros,
pero sí solamente para comparar, o sea, que para que las personas tengan algo en claro, ¿no? Que eso es lo importante. Mucha gente critica, pero no propone nada. En este caso hay una propuesta. Dice lo siguiente, el problema del hombre. Punto 1, el problema del hombre y el de la humanidad. Uno es el problema de la humanidad. Vale decir, ¿por qué camino se decide? ¿Por el gastado camino capitalista? ¿Por el oscuro camino comunista? ¿O por el justicialismo? Otro es el problema del hombre. ¿Qué es el hombre para el capitalismo? ¿Qué es para el comunismo? ¿Y qué es para nosotros, para nuestra doctrina y nuestra realidad justicialista? Esas son las preguntas que hace. En el punto 2, el capitalismo, ahí pasa a desarrollar el tema. El capitalismo cuando explota al hombre. El capitalismo frente al hombre no tiene ningún problema porque lo ignora o lo utiliza. Es una simple teoría económica nacida a la sombra de la gran doctrina del individualismo liberal. Como teoría puramente económica, el hombre no le interesa como tal, sino como factor económico. Y como factor económico lo considera una mercadería más, cuyo trabajo se compra y se vende, y como toda cosa que se compra y se vende, el hombre está sujeto, en el sistema capitalista, a la ley de la oferta y la demanda. Punto 3. Diferencias con otras formas de la esclavitud. La diferencia entre la explotación capitalista y la esclavitud romana, griega o española en América es muy escasa. Bueno, acá vamos a colocar un punto cuando se habla de la esclavitud española en América. Bueno, en esa época sabemos que cuando los españoles llegaron a América, en 1492 y toda en esa época, a partir de esa época, lo que se llamó la conquista, los reyes de España eran Isabel y Fernando, que eran reyes católicos, ¿correcto? Bueno, y había unas leyes que le prohibían a los conquistadores producir justamente el tema de la esclavitud, porque la Iglesia Católica era contra, y es contra, y es y será contra cualquier forma de esclavitud del hombre. Pero claro, esas leyes anti-esclavitud en algunos casos no eran muy cumplidas, que digamos, porque obviamente en toda digamos, en toda gran tarea como fue la conquista, se producen ese tipo de desviaciones, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Esto lo aclaro para los que muchas veces tienen aquella cuestión de que los españoles vinieron y mataron a todo el mundo, hicieron y pasaron de huello los indios, pobres los indios, etc. No es tan así. Hubo, sí, problemas, como en todo. Hubo problemas, obvio. Y más en aquella época, porque, vea usted estaba leyendo un encíclico papal y el Papa se enteró de que había pasado un determinado tema en Medio Oriente 3 años después. O sea, claro, aquello no era como hoy en día, que la internet y el teléfono celular y el WhatsApp facilitan todo. En aquella época, hasta que llegaban las noticias, bueno, se cocían las papas. Creo, compañero, que esto ya lo habíamos charlado antes, o te lo había comentado en algún momento, de que sería muy interesante hacer encuentros que toquen específicamente este tema, porque es un tema bien espinoso, digamos, e interesante para tener una idea clara. Claro, y a eso, justamente, usted me sacó lo que iba a recomendar. Bueno, voy a recomendar para los compañeros que nos están escuchando, ahora y los que después nos escucharán, hay una profesora, la profesora se llama profesora María Elvira Roca Berea. María Elvira Roca Berea, que es una profesora española,
Y ella ha publicado muchísimos libros, es una investigadora por encima de todas las cosas, más que profesora, es investigadora, tiene un doctorado en historia, y ella ha escrito un libro que se llama, permítame leerlo acá, Imperiofobia, es el último libro que ella publicó, tiene muchísimos libros, Imperiofobia y la leyenda negra. Es una investigadora, una persona que se ha dedicado muchísimo al tema de leyenda negra. Y bueno, es recomendable si lo pueden. Y si no pueden, obviamente está disponible en Amazon para comprar, pero debe costar bastante dinero. Y el flete y todo de envío de Europa. La pueden buscar en internet. María Elvira Roca Berea, profesora, la pueden buscar y tiene unas charlas de media hora, 1 hora, 2 horas, que son imperdibles sobre el tema de la leyenda negra y la conquista, la famosa conquista. Y hay un libro que yo tengo acá, que ya creo que en un momento se lo he mostrado, que es, este libro es de 1944, está aquí, que se llama El sentido misional de la conquista de América. Es un libro publicado en España en 1944 por el Consejo de la Hispanidad. Es un libro excelente. Quien lo pueda conseguir, tal vez en PDF o alguna cosa, da bien claras las tintas, coloca. Perfecto, bueno, y de paso le hago otro comentario, compañero, ya que pude meter el tema. Ahí volvió la conexión del compañero Darío para cuando usted quiera, si quiere terminar este capítulo, para que él haga la lectura que quería aportar. O termino ahora. El pedacito que quedó acá, el tercer punto, termino. Excelente. Y ya le damos, si a usted le parece, ¿no? Sí, excelente. Bueno, vamos entonces a volver al tercer punto, para comenzarlo, que dice: tercer punto, diferencias con otras formas de esclavitud. La diferencia entre la explotación capitalista y la esclavitud romana, griego o española en América es muy escasa. Y usted, ¿con quién compara? Con los romanos, etcétera, que era una esclavitud bastante, la griega, que era bastante complicada. Los nobles de la antigüedad pagana y los negreros de la hispanidad cristiana, y esto de hispanidad cristiana lo colocan entre comillas, compraban sus esclavos para hacerlos trabajar. Los señores industriales y hombres de empresa, esto también de señores y hombres de empresa entre comillas, del capitalismo, compran el trabajo de los obreros para explotarlos. Bueno, ese sería el punto 3. Si Darío quiere hacer un comentario, mientras me tomo un agua. Adelante, compañero Darío. Buenas noches, perdón, tuve un problema antes con la conexión, ahora ya me restablecí de vuelta. Buenas noches, no hay problema, se escucha perfecto. Buenas noches, compañero Pino, compañero Ricardo, compañeros que están escuchando. Bueno, era un poco para hacerle un seguimiento justamente a lo que decía el general, ¿no?, con respecto a la juventud. Yo acá tengo un párrafo también con respecto a la juventud, donde el general decía que había que preparar a la juventud, que es la que constituye una de las ramas del movimiento, que tenga sus verdaderos y fehacientes representantes, sus dirigentes a los cuales nosotros les podemos confiar un día nuestras banderas para que las lleven al triunfo. Pero para eso debemos estar seguros y debemos saber que esa juventud no hará mal uso de esas banderas por estar engañada o por estar conducida por gente que no merece su conducción. Queremos que la juventud se conduzca por sí, como hombres que ellas mismas determinen. Entonces, podremos incorporarla al movimiento con la convicción absoluta de que nos será útil ahora y en que nos representará dignamente en el futuro. Frente a toda posible conspiración endógena o exógena, de adentro o de afuera, debemos tener la convicción de que esas fuerzas no están para apoyar ni al país ni al pueblo. Esas son las fuerzas que siempre representan al genio del mal. En el Congreso argentino hay un cuadro que se llama El Sembrador, que regaló la Cámara de Diputados de Chile a la Cámara de Diputados de la Argentina. Es un sembrador que ya va arrojando la semilla en el surco. Detrás de él tiene una que la va aventando. Esa es la imagen de la vida. Siempre hay sembradores y siempre hay aventadores de semilla que lo siguen. En esto nosotros tenemos que poner nuestra sensibilidad para eliminar y neutralizar a todos los aventadores de semilla, que son siempre gente de mala fe, al hombre de buena fe. Y un abrazo al de mala fe. No puedo decir que cualquier conspiración contra el pueblo deba ser conocida por el pueblo mismo. Estamos actuando sin secretos a cara descubierta. Nosotros representamos a la gran mayoría del pueblo argentino y tenemos la responsabilidad de defenderlo. Y lo haremos con la decisión y la energía y la dignidad
con la que se debe resolver esos problemas. No creo que esto pueda hacer que la sangre llegue al río, pero todos debemos estar alerta. Y por último, esto es un problema que concierne a todos y a cada uno de los argentinos, y cada uno de los argentinos lo debe tomar con la seriedad que este problema impone, porque en ello va la suerte de nuestro país y la del pueblo argentino. Muchas gracias. Bien, compañero. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, y justamente vino en dirección a lo que estábamos hablando antes sobre el tema de la hora de los pueblos, ¿no? Hay un tema que también el general aborda, que es en la actualización política y doctrinaria, que habla sobre el tema de la juventud, etcétera, ¿no? Así que es eso que dice que no puede la juventud quedar girando alrededor de caudillos o de sinvergüenzas, por decir de alguna forma, ¿no? Malintencionado, de que le tira unos pesos ahí la muchachada hasta alrededor. No, la muchachada no hay que tirar unos pesos, la muchachada hay que formarla. Eso es un verdadero conductor. Quien hace lo contrario no es ni peronista, ni conductor, ni nada. Es un sinvergüenza. Bueno, entonces, retomamos aquí, Tino. Sí, sí, adelante, compañero. Bárbaro. Entonces, vamos en el punto 4. Cuando el capitalismo ignora al hombre. Otras veces, según le convenga al capitalismo, ignora al hombre. Por ejemplo, cuando resuelve, a su manera, el problema del consumo-producción. Acá hay un tema bien interesante. A la teoría económica capitalista se la plantea como al comunismo y al socialismo. El problema consumo-producción. El planteo es el siguiente. Primero, existe una industria que puede producir de 0,10 a 1000. Segundo, existe una población humana que necesita consumir 1000. El capitalismo no considera el segundo punto, o sea, la demanda humana, sino el primero, y afirma, según la teoría de los puntos óptimos, que la industria debe producir 10, 20, 500 o 1000, cualquier cantidad, aquella que en que menos trabajo se gane más. O sea que se llama el punto óptimo. O sea, es producir lo necesario como para elevar los valores, los precios de tal forma que se llegue a un punto de el máximo gano. Ahora, si eso puede ser produciendo 10, produciendo 20, produciendo 500, pero no generalmente en la totalidad. O sea, porque no piensa en el hombre, o sea, piensa en lo que va a ganar en el lucro, digamos, ¿no? En el dinero. Y como siempre, en una industria se gana más produciendo al máximo, sucede entonces que, a lo mejor, el punto óptimo está en 500. Pero la población humana necesita 1000. El capitalismo se encoge de hombros diciendo, ¿y a mí qué me importa? En este caso, el hombre no le interesa al capitalismo. Le interesa solamente el mayor dividendo del capital que él mismo, con el mínimo, esfuerzo. Le interesa solamente el mayor dividendo del capital con el mínimo esfuerzo. Entonces, punto 5. La liberación comunista. Ahí ya definimos como ven los capitalistas o el liberalismo, ¿no? El comunismo frente al hombre comienza de otra manera. Empieza diciendo que viene a liberarlo de la explotación capitalista. A continuación, cuando los obreros explotados le preguntan ¿cómo podemos liberarnos?, el comunismo responde: proletarios del mundo, uníos. Una famosa frase de Carlos Marx. ¿Para qué? Para liberarnos. Lo importante es unirnos. Pero veamos la realidad de una unión donde ella se ha alcanzado y ha vencido. Se trataba de suprimir toda esclavitud y toda explotación. Se trataba que todos trabajen para todos. Para eso entonces se hicieron comunes los medios de trabajo, la tierra, las fábricas, etc. Pero todo eso, que era de todos, necesitaba un administrador
que recogiese y distribuyese todo equitativamente. Por eso el comunismo creó el gobierno del proletario. Unos pocos proletarios gobiernan, y como gobiernan los mismos hace 30 años, ya ahora no son proletarios, sino burócratas. Los demás proletarios trabajan. ¿Para quién? Para el gobierno proletario, para el Estado proletario. O sea, ahí vemos que cambiamos de patrón, ¿eh? De los capitalistas para el Estado. Y siempre el individuo pasa a ser un número más, un elemento. Lo que sobra, una vez satisfechas las necesidades del Estado, se distribuye entre los proletarios que son comunistas. La solución es, producen todos y consumen primero el Estado, después los proletarios que son comunistas. Y los demás, los que reclaman, dice aquí, van para Siberia. ¿Quién está de acuerdo? Punto 6. Cuando el comunismo se niega a la mitad del hombre. Ahí viene un punto también, que es, el otro día hay una persona, un compañero, que me dijo algo muy interesante. Interesante el punto como lo definió. Obviamente ya lo conocía el tema, lo tenía claro, pero lo definió. Al ser humano, además de la pata, digamos, de doctrinaria aquí, terrena, precisa de la pata espiritual. Si no, va a renguear. Va a renguear. Entonces, acá se toca justamente más o menos ese tema. Me gustó la definición, la pata, le falta el apoyo, digamos, ¿no? Pero la definición. 6 dice, cuando el comunismo se niega a la mitad del hombre. Bajo la protección, entre comillas, comunista, nadie puede dejar de ser comunista. Por lo menos si aprecia su cabeza. Si el comunismo fuese solamente sistema económico, a lo mejor con mucha buena voluntad de todos, con hombres hechos con masa de ángeles, alguna vez podría realizarse verdaderamente por la vía de la copropiedad de los medios de producción. Pero lo malo es que el sistema comunista se mete también con otras cosas del hombre. El comunismo es colectivista, vale decir que para la doctrina comunista nada del hombre tiene valor superior a la comunidad. O dicho de otra manera maritalmiana, el hombre pertenece por todo que hay a él, a la comunidad. O sea, el individuo deja de ser un ser individual para pasar a caer en un ser, digamos, como decía el general, insectificado dentro de una colmena que produce, simplemente un número más, un número dentro de ese sistema. Lógicamente, el que acepta esto tiene que negar en el hombre todo valor espiritual. El comunismo lo niega, por eso el comunismo es materialista. Por eso también es ateo, porque negando el espíritu, lógico, es negarlo a Dios. Yo tengo, acá terminó el punto 6, vamos a partir del punto 7, y voy a hacer una acotación. Tengo varios amigos que son peronistas, y gente de mucho valor, que son ateos, pero reconocen la cuestión humana y cristiana del peronismo. Tengo otros conocidos, tengo un amigo que es comunista, pero comunista marxista, y él va a la iglesia cuando el cura no está, porque dice que no se lo banca, no le gusta el cura, pero va a hablar con barba. Él me dice así, yo voy a hablar con barba. Yo no consigo entender cómo un tipo puede negar a Dios, pero ir a la iglesia a hablar con barba. Yo no sé, si hablara con el Che Guevara, bueno, no sé, una sesión de espiritismo, bueno, puede ser, pero decís ateo y a la iglesia, pero cuando no está el cura, me dijo, yo no voy cuando está el cura porque no me lo banco. Bueno, es medio raro eso, pero bueno, por lo menos está entrando en la iglesia, que eso es importante. Punto 7. ¿Por qué nos interesa conocer estas cosas?
Estas son, en síntesis, algunas de las posiciones del capitalismo y del comunismo frente al hombre. Seguiremos con el tema porque es fundamental. Pero antes de terminar, una aclaración. ¿De qué sirve este tema de doctrina para todos frente a la lucha política en que estamos? De mucho. Nuestra posición es una mezcla de capitalismo y comunismo. Eso en el año 51. 51, perdón. La parte que responde a las órdenes que vienen del este es comunista o procomunista. La que recibe pago en dólares es capitalista o procapitalista. Los que no cobran ni dólares ni rublos son ingenuos o imbéciles, seguidores de los otros, los que cobran y viven. Eso sí, de los restos de la doctrina capitalista o de las cosas que oyen del comunismo. En el fondo, todo opositor es doctrinariamente un capitalista o un comunista. Por eso interesa que cada peronista conozca con fundamentos la doctrina y la realidad de aquellos sistemas comparados con la doctrina y la realidad justicialista. Vamos a reiterar esta última frase, que yo creo que es la que es, digamos, cierra esto de muy buena forma. Por eso interesa que cada peronista conozca con fundamentos la doctrina y la realidad de aquellos sistemas comparados con la doctrina y la realidad justicialistas. O sea, si no conocemos primeramente la doctrina y no conocemos qué piensan nuestros detractores, mañana nos van a decir que son peronistas con el libro del Capital abajo del brazo o con la foto de algún prócer americano, tal vez. Un Chicago Boy. Y nosotros decimos, no, este muchacho es peronista, Pero ni conocemos la doctrina ni sabemos cómo ellos piensan. Uh-huh. Por eso es importante los temas de doctrina, por ese motivo. Y están actuales, ¿no? Están totalmente actuales. Esto fue en el 51. Esto fue julio, agosto, septiembre. Este texto de octubre aproximadamente de 1951. Sí, octubre, es enormemente actual y eso habla de cómo nos han borrado la historia y la doctrina, ¿no? Porque han intentado que no nos formemos en peronismo porque estamos... Si esto es tan actual, quiere decir que durante 70 años no pudimos resolverlo, digamos, no pudimos encararlo de la manera correcta, de la manera justicialista, ¿no? Es claro, porque a partir del 55 hubo una interrupción entre las dictaduras cívico-militares, porque no fueron dictaduras militares, la dictadura militar, no. La dictadura cívico-militares, de los malos militares y de los políticos que atizaban, porque los políticos atizaban. En el 55, como nadie conseguía llegar a ganarle a Perón, se atizaba a los militares para llegar al poder. Muchos en esa época pensaron de que Aramburu, Rojas y Aramburu darían el golpe y saldrían fuera. Y asumirían ellos como... Y se embromaron, porque no fue eso. Y después con los otros gobiernos civiles democráticos, como Ilía, sí, como Frondizi, eran todos gobiernos tutelados. O sea, antes tomaba una resolución el gobierno, le preguntaba, consultaba a los militares y los militares o desolvían ellos, si era muy complicado, preguntaban al Departamento de Estado o al Pentágono a ver qué decían, ¿no? Si podíamos o no. Sí, una democracia de mentira, ¿no? Ahí el compañero... Sí, sigue siéndolo. El compañero Lucho comenta que la fe fundante es importante, por más que seas ateo. Y el compañero Darío quería hacer otro comentario. Darío, compañero. Ahí está. Sí, de vuelta, buenas noches. Para acompañar a lo que decía el compañero Ricardo con respecto al capitalismo y al comunismo. Bueno, dice así: Perón ha definido el capitalismo como una fuerza de aglomeración fría e internacional sin patria ni corazón. Es, en otras palabras, la aglutinación de lo espurio, del dinero. Es también el acaparamiento de la riqueza.
Esa actitud del capitalismo que busca unificar el poder económico con el poder político lo lleva a erigirse en un instrumento de dominación. Las economías de los países coloniales han sido caracterizados, y he observado, dijo Perón, por estar al servicio del capital y nosotros queremos lo inverso, el capital al servicio de la economía. Esto no significa que el justicialismo aliente la eliminación del capital ni el enfrentamiento esterilizador de las fuerzas que lo posibilitan en la producción. Las luchas entre el capital y el trabajo son siempre destructivas y no hay ganancia para ellas, ni para una parte ni para la otra. Pero al contrario, lo que ha buscado siempre el justicialismo es reubicar al capital en su legítima fundación. Así lo ha indicado el general. Muchas veces lo he dicho, necesitamos brazos, cerebros y capitales, pero capitales que humanicen en su función específica, que extraigan la riqueza del seno de la tierra en el trabajo fecundo y que sepan anteponer su función social a la meramente utilitaria, y rechazo, en cambio, y formulo mi más energético repudio al dios del oro, improductivo y estático, al supercapitalismo frío y calculador. Eso es lo que sería el capitalismo según Perón. Después, el comunismo, que ya te lo voy a leer, lo tengo por acá. Ya te lo busco. Acá. Decía Perón, la posición del justicialismo respecto del comunismo ha guardado a lo largo de más de 30 años una coherencia total. La lucha de clases esenciales para la doctrina marxista ha sido reiteradamente criticada por el general Perón. La división de clases había sido creada para la lucha discordante y para la lucha discordante. Es destrucción de valores. El 14 del 11 del 43 dijo Perón. Algunos años más tarde ratificó Perón. Buscamos suprimir la lucha de clases, suplantándola por un acuerdo de justo entre obreros y patrones, al amparo de la justicia que emane el Estado. 1 del 5 del 47. El comunismo, agrega Perón, en agosto del 47, actúa de lobo con piel de cordero, grita cuando lo considera oportuno, viva Perón, y no obstante trata de mezclarse con las clases populares para anarquizarlas y ver si las desvía de la ruta que han emprendido. Decir que su lugar y época de nacimiento son casi simultáneos en el comunismo. Los dos hijos de una misma madre, el marxismo, cuando se realiza internacionalmente, se separa del socialismo del comunismo. Se produce la primera lucha y los comunistas pretenden iniciar una acción contra el socialismo para exterminarlo. Pero los que tomaron la dirección del comunismo resolvieron sabiamente dejarlo actuar. En esa misma internacional, los comunistas dijeron, dejen actuar a los socialistas, que ellos son especiales para sembrar, pero no sirven para cosechar. Lo que sabemos cosechar somos nosotros. Eso nada más. Perfecto, perfecto, compañero. Ahí el compañero Fernando Gaebler, compañero de Brasil, pero hace una pregunta y pregunta. A ver qué responde Ricardo. ¿Alfonsín fue tutelado por los militares? No, Alfonsín era militar en su momento, ¿no? Fue militar, fue creo que capitán del ejército. Además de... usted vio como una cosa importante que algunos compañeros saben, otros no, que Alfonsín actuaba como abogado de mucha gente que fue presa, pero cometiendo delitos. No presa porque era peronista. No, gente cometiendo delitos de terrorismo, etcétera, y él iba era abogado junto a otros, no me acuerdo los nombres, a defender a esos señores que, bueno, de santo no tenían nada. Claro que todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero bueno, por un lado él hacía parte de las Fuerzas Armadas, por el otro lado defendía a los terroristas, o sea que es medio como que contrapuesto, ¿no? Uno tiene que tener una determinada ética. A veces he sabido un caso acá en Porto Alegre, ciudad capital aquí de estado, un individuo había cometido un determinado delito sexual y le fue difícil conseguir un abogado para que lo defendiera, porque todo el mundo tiene derecho a un abogado. Pero un abogado particular fue difícil conseguir porque fue una cosa muy aberrante, entonces nadie quiere poner la cara en una cosa de esas, ¿no?
pero este señor parece que la ponía. El padre de la democracia, cuidado. Recordemos, Bigote era el padre de la democracia y Ilía el hombre, el viejito bueno. Sí, No sé. mi viejo siempre me decía que Alfonsín se la pasaba golpeando los cuarteles para que hagan los golpes al peronismo, ¿no? Sí, todos los radicales fueron así. Y ahora llegan de otra forma, hasta llegan a presidente no solamente de la República, sino llegan a presidente de otras cosas, sí. cuando ni conocen la doctrina, ¿no? De otras cosas más dolorosas. Es inaudito, es inaudito. Me preguntaron de Italia, un compañero me preguntó, italiano, si era verdad o era un chiste. Porque claro, él lee en el Facebook, en los grupos de peronismo, es un compañero que viene del nacionalismo, y me decía, dice, no, debe ser un chiste de mal gusto, no sé qué. Le digo, no, es verdad. Y así estamos en Argentina. Compañeros, Adelante, Lucho. ¿cómo andan? ¿Todo Bien, compañero, ¿vos? Bien, contento de que volvimos. Qué bueno. Síganme en este silogismo, a ver, síganme en este silogismo. Silogismo es una consecuencia de verdades lógicas. Nunca nos fue peor, yo creo que de la democracia para acá, no hubo un gobierno peor que el de Alfonsín. Nos morimos de hambre, por más que hubo juicio. Yo creo que llegamos a 5.000% de inflación, solamente eso ya. Sí, de paso aprovechó a culpar al peronismo, a Ubaldini, porque le hacía paro y si no estábamos muriendo de hambre, ¿qué querés? Sí. Bueno, ¿no? Pero así todo, después, bueno, tuvimos 10 años de Menem, que por lo menos dejó un tendal, pero logró una relativa estabilidad económica, que con Alfonsín no tuvimos, en fin. Y el Fue relajo, ficticia, compañero, fue ficticia, porque después se cayó todo, ¿no? tal cual, pero bueno, por lo menos duró algo. El estándar moral cayó en los dos gobiernos, tanto en el de Alfonsín como en el de Menem cayó en los dos gobiernos. Pero bueno, así De todo, todos. hoy en día, por lo menos en lo que es esta zona, no se ve ni un barrio de los que construyó Menem con el nombre de él. No se ve Carlos Menem en ningún barrio. Ahora, Alfonsín hay de todo, plazas, calles, una autopista que hicieron acá en Bahía Blanca con el nombre de Alfonsín. Es increíble cómo se reivindicó la figura de este señor que le hizo mucho mal al país. Y yo me acuerdo que en la época de él fue donde se empezaron a denostar las fuerzas de seguridad y las fuerzas las fuerzas armadas. Ya se empezó a denostar al policía, se empezó a denostar al militar, ¿no? Falta el respeto. Claro. Falta el respeto. Y me llama la atención la cantidad de obras públicas que hay en su nombre, no sé por qué. El padre de la democracia, ¿no? Y algunos se lo creen todavía. Claro, los que son. El problema es esto: es como hay un problema de desinformación, principalmente de los más jóvenes, entonces la muchachada se lo cree. Por eso es importante colocar los puntos en los sí, porque de lo contrario, esto va a ser una confusión. Claro. De la Rúa, bueno, alguien citó de la Rúa ahí. Sí. Bueno, de la Rúa es uno que también. Sí, perdón, Ricardo, fui yo el que acotó sobre de la Rúa. Sí, está, porque apareció un nombre está. Yo pensé que era una compañera. Ahí citó de la Rúa, y sí, de la Rúa y todo, pero si vamos a hacer un análisis, no hay uno que sirva para nada. Lo manda a espiar a la esquina y no saben hacerlo tampoco. Bueno, acá en Argentina tuvimos así como de la Rúa, tuvimos a Meijide, tuvimos a Chacho Álvarez, tuvimos un montón que la verdad que, si vos decís representar, yo creo que el único que representó al radicalismo fue Alfonsín, después los demás fueron todos unos cachivaches. Compañero. Sí, representaba el radicalismo, pero hizo pelota al país. Compañero. Como todo radical. Exactamente. Y no, también hay que tener en cuenta el tema de la autoridad, que es un tema muy delicado hoy en día, el tema de la autoridad como concepto. También fue producto del mal accionar que tuvieron los militares en la última dictadura, que fue un accionar aberrante, por supuesto, y todo eso generó como esto de polea, ¿no? No es de polea, es de péndulo, exactamente, ahí me ayudó Fernanda, que es, te vas de un extremo a otro y hubo como una reacción que no fue bien conducida, digamos, desde el sector político como para lograr un equilibrio. Nunca se pudo lograr un equilibrio en ese sentido. Entonces quedamos encerrados en esa lógica de
de que no se puede, hay militares que son buenos y los militares tienen que una función en un Estado democrático. No todos los militares son golpistas y son violadores ni asesinos. No, eso fue un grupo, y un grupo pequeño. O que, como los zurdos, son grupos pequeños pero bien organizados, de una punta y de la otra, que no representan a nadie en general. O sea, representan intereses mezquinos, eso es lo que representan. Pero en volumen de gente, ellos no tienen, digamos, cómo llegar al poder a través de un voto, sino a través de la manipulación, el sabotaje, el terrorismo, crear una situación de cosas y llegar al poder. Si ahora analizamos las fuerzas políticas en Argentina, bueno, yo creo que no, tampoco tienen capacidad. Los dos grandes, entre comillas, no llegaban al 30% en las últimas elecciones. Entonces, o sea, el repudio de la gente es importante. Es así, y hay mucha gente que cae en un error, que dice, no, pero alguno tengo que votar. Usted me decía un compañero de ahí del sur, me decía, a alguien tengo que votar, menos peor. No. Si no hay nadie que lo represente, no vote. No vote. Pronto acabó. O sea, vote en blanco, o sea, alguna cosa, pero no vota. Lo que no hay es un proyecto de país en realidad. Eso es lo que sucede. No, claro que no. Entonces, Claro que no. siempre se va decidiendo el menos peor porque no hay un proyecto de país de ningún sector, digamos. Yo creo que lo único que tiene un proyecto de país son los neoliberales, que el proyecto de país que quieren es la destrucción total del Estado, ¿no? Yo creo que ellos sí tienen un proyecto claro, conciso y que cuando llegan al poder lo ejecutan como fue acá el macrismo, ¿no? Creo que hay una cosa que usted dice que tiene razón en parte y en parte, digamos, lo expresó de una forma, creo yo, me disculpe, pero equivocada. Todos tienen un proyecto de país, solo que no es un proyecto popular, es un proyecto es un proyecto tanto la izquierda como la derecha, es un proyecto de círculo, no es un proyecto de país. Lo que usted dice, un proyecto de país, habla, se imagina, digamos, ¿cómo es que se llama? El proyecto nacional que había creado Perón, eso es un proyecto de país. Pero ellos lo tienen, pero no es un proyecto grande, es un proyecto con P minúscula, no con P mayúscula. Claro. Es con P minúscula, entonces por eso, claro que la tienen clara, porque ellos actúan de forma organizada. Ahí el compañero Fernando dice, sigamos con Perón, que no vale la pena nuestra crítica. Así que tiene razón en realidad de que si nos encerramos en la crítica nos perdemos de escuchar y de leer al general, que es importante. No, sí, obvio, pero como se abordó el tema de los demócratas, los doctores demócratas del 83 para acá, entonces muchas veces hay confusión. Algunos compañeros por ahí se confunden y se cree que está viviendo una democracia porque puede elegir un tipo cada 2 años, cada 4. Entonces la cuestión es esa. Los peronistas no planteamos suprimir la democracia como algunos suponen, o algunos regímenes proponen, tanto las extremas derechas contra las extremas izquierdas. Los peronistas planteamos el sistema instituible, el sistema democrático, pero profundizarlo. O sea, que la gente participe todos los días. Eso es democracia. No de cada 2 años decir, bueno, señores, la única diferencia con un gobierno de fuerza es que ustedes me eligen. Es la única diferencia. Pero después hacemos lo que queremos. Es así, compañero. Bueno, ¿no hay consultas, compañeros, compañeras, con respecto a la cuestión doctrinaria? A ver. Si quedó alguna cosa en el tintero, repasamos. No, fue bastante claro porque el punteo de general no da lugar a dudas, digamos. Está excelente. Bueno, en la próxima semana, ¿qué vamos a tener? si Dios lo permite, hay que hacer una acotación también sobre la unidad nacional. Vamos a ver el hombre y la sociedad. Perfecto. El hombre y la sociedad. Hay una cosa que la izquierda y la derecha buscan hacer, es siempre producir el enfrentamiento. Porque ahí divide. Cuando terminó la guerra civil en España, vamos a transportar un poquito al pasado para llegar al presente, viendo el caso de España. Cuando terminó la guerra civil en España, después de un periodo, creo que fue de unos años,
se planteó enseguida la construcción del Valle de los Caídos. Pero ahí no dice el Valle de los Caídos del bando nacional. No, ahí en el Valle de los Caídos están de un lado y del otro, están todos. Es la única forma que encontraba Franco en ese momento de mantener la unidad de España y la pacificación por encima de todas las cosas. Perón habla claramente, que habla sobre el nacional sindicalismo. Eso para los que se dicen peronistas y miran, digamos, algunos países de Europa, como fue España, de la época de Franco, feo, tienen que leer a Perón en La Hora de los Pueblos, donde Perón habla Perón del nacionalcomunismo, cuando se refiere a Albania, cuando se refiere a Yugoslavia, de Tito, o Albania de Enver Hoxha, o a China de Mao Zedong. Habla de un nacionalcomunismo, porque no es el comunismo dogmático, es un socialismo nacional, planteaba Perón. Tanto el de Mao cuanto el de Yugoslavia o Albania, en socialismos nacionales que se planteaban. Entonces, hay que analizar las cosas. Y en el caso de España, bueno, se consiguió volver a una cierta paz y a tranquilidad hasta que el 75 se murió Franco, a través de una concordia uniéndose a todos, porque en definitiva, errados o acertados, eran españoles, todos. Errados o acertados eran todos españoles. La única forma es perdonando, el perdón. Si no, y ahora ¿qué están queriendo hacer? Están queriendo destruir el Valle de los Caídos, para buscar nuevamente el enfrentamiento entre unos y otros. Es estúpido eso, es estúpido. Yo creo que, como decía Perón, lo único que construye es el amor, el odio no construye. Totalmente, y bueno, acá lo estamos viendo constantemente con el tema de las grietas, que aparecen Claro. grietas constantemente sobre cualquier tema, en cualquier lugar, de cualquier cuestión, digamos, es algo terrible. Claro. Es terrible. Y eso beneficia, digamos, vamos a dar un nombre, beneficia a Cristina Fernández y todos esos allí, y beneficia también cuando hablo de Fernández hablo del presidente, ¿no? A Cristina Fernández y todos esos, y beneficia también a Macri y todos esos, que en este momento son los que representan ese sector. Eso es que le beneficia el enfrentamiento, pero en el fondo están ahí, ¿no? Sí, porque es una lógica, es como dos caras de una misma moneda, digamos, es una lógica que requiere, se benefician los dos sectores y se deja de lado este tema que hablábamos de formar al pueblo, de dejar de ser una masa para transformarlo en un pueblo organizado, ¿no? Que es lo que Perón siempre intentó que hagamos. Claro. Por eso lo persiguieron a Perón, por eso persiguieron a tantos, por eso mataron a Getúlio Vargas acá en Brasil. También, porque hoy justamente estaba viendo un video de una charla en una universidad acá en Brasil que estaba hablando sobre Getúlio Vargas, y Getúlio Vargas hablaba también, tenía un problema grave con el sindicalismo, porque el sindicalismo de aquí, como en Argentina fue en su momento, eran todos marxistas. Entonces, ¿qué querían? La lucha de clases. Querían destruir a la empresa, querían destruir al empresario, estaban todos muertos de hambre. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo Getúlio Vargas? Le cortó las piernas del lado económico. Porque ¿qué hizo? Los aportes que iban para el sindicalismo pasaban por el Estado, y el Estado distribuía los sindicatos. Entonces distribuía en cierta forma en los sindicatos de un corte nacional, que era más afinado, no con aquellos que estaban proponiendo el enfrentamiento. Entonces más o menos le fue cortando las piernas por el lado económico, después se las cortaron a él, porque lo acabaron suicidando. Sí. Sí. Aquí hubo una experiencia nacionalista del partido de Getúlio Vargas que aparece en la historia como un dictador. Sí, es así. Bueno, compañeros, compañeras, si les parece, nos despedimos como siempre con nuestra querida marcha, y el próximo martes, con el mismo link, a la misma hora, nos encontramos para hablar sobre el hombre y la sociedad. Eso ahí. Perfecto. Buenísimo, compañeros. Un abrazo enorme. Nos estamos viendo. Un abrazo peronista para todos. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un
Perón, Perón, y generó, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, y generó, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino